Tengo un buen amigo que hace varios años salió de su iglesia, pero salió muy herido de su iglesia por parte de los líderes de la iglesia a la que él pertenecía. Después de unas semanas, hablé con él y le pregunté dónde se estaba congregando, a qué iglesia estaba yendo. Y él me respondió de esta manera. Él me dijo, no voy a ir por ahora a ninguna iglesia. Y esto fue lo que él me dijo. He decidido desintoxicarme de la iglesia. Detox. Un detox de la iglesia. Yo le dije, tú no puedes hacer eso. Tú necesitas de la iglesia. Si tú, le dije yo, abandonas la iglesia, tú abandonas a Cristo. Lo que usted y yo hagamos con la iglesia, lo estamos haciendo con Cristo. Eso fue lo que el Señor le enseñó al apóstol Pablo cuando él perseguía a los cristianos, a la iglesia, y el Señor lo interceptó camino a Damasco y le dijo, ¿por qué me persigues? Pablo perseguía a la iglesia y el Señor le dijo, ¿por qué me estás persiguiendo? Porque la actitud que usted tenga para con la iglesia es la actitud que usted tenga para con Cristo, porque Cristo se identifica con su iglesia. Si usted es indiferente para con su iglesia, usted es indiferente para con Cristo. Si usted no tiene compromiso con la iglesia, usted no tiene compromiso con Cristo. Si usted detesta a la iglesia, usted detesta a Cristo. Si usted se quiere desintoxicar de la iglesia, lo que usted está diciendo, me quiero desintoxicar de Cristo. Y se lo digo a usted también, mi hermano, mi hermana. Por eso hemos venido predicando estas últimas semanas. 6 semanas nos ha tomado, hoy es la 6ª semana, acerca de qué es lo que la Biblia tiene que decirnos con respecto a la naturaleza de la iglesia. ¿Qué es lo que la Biblia nos tiene que decir con respecto al fundamento de la iglesia y con respecto a las características de la iglesia? Eso es por lo menos, no es todo lo que encontramos en estos 12 versículos, pero es por lo menos lo que nos da el apóstol Pablo acerca de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Dónde está fundada la iglesia y cómo es la iglesia? ¿Qué es la iglesia, su naturaleza? ¿Dónde está fundada su fundamento y cómo es la iglesia, sus características? Habíamos dicho que Pablo para describir la naturaleza de la iglesia usa varias figuras, símbolos. Dice que la iglesia es un cuerpo, es un pueblo, es una nueva humanidad, es una familia, es un templo. Después habló acerca del fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia es Cristo. Y los apóstoles y los profetas pusieron ese fundamento mientras proclamaban las enseñanzas acerca de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. El fundamento de la iglesia es Cristo, está seguro. Y hoy vamos a terminar esta sección desde el 11 hasta el 22 hablando acerca de, porque Pablo las menciona, aunque no a profundidad, porque lo toca en todo el libro de Efesios, pero de 2 características. La primera es que la iglesia es una. Esa es una característica. La iglesia es una. Y la segunda característica es que la iglesia es santa.
Unidad y santidad son los rasgos que caracterizan a la iglesia de Jesucristo. Estas dos cosas vamos a ver, y Dios mediante hoy terminamos este capítulo 2 del libro de Efesios, orando todavía en estos días, estas semanas antes que empezáramos esto, orando todavía para que el Señor nos conceda la meta que tenemos con estos versículos. ¿Cuál era la meta que teníamos con esta enseñanza? Era que el Señor, por su palabra, pueda despertar aquí, en día de adoración, una mayor conciencia o una conciencia bíblica de lo que es la iglesia. Que estoy seguro, lo describí el primer servicio que hablamos de esto, a los hermanos en las iglesias cristianas les hace falta una sólida y profunda conciencia o doctrina o entendimiento de lo que es la iglesia de Jesucristo. Había dicho que hay varias razones por las cuales yo creo eso. Por ejemplo, las personas que faltan con una facilidad asombrosa a la iglesia es una evidencia de que esas personas no entienden lo que es la iglesia. El poco compromiso que hacemos con la iglesia, el entrar y salir de una iglesia sin socializar, sin el compañerismo, sin el amor fraternal, es una evidencia que no entendemos lo que es la iglesia. El criticar a la iglesia, el sentirnos superiores a los hermanos de la iglesia, el hacer diferencia, el llevarnos con unos pero no con otros por razones pecaminosas, es una evidencia de que nosotros necesitamos una sólida conciencia de lo que es la iglesia de Jesucristo. A la iglesia le hace falta eso. Es por eso que personas como mi amigo pueden decir: necesito desintoxicarme de la iglesia. En realidad, la iglesia está intoxicada por todos nosotros. Y por la gracia de Dios en Cristo Jesús, Él puede limpiarnos, puede tratar con nosotros, y Él mismo es quien nos está santificando. Pero Dios no nos santifica separados de su iglesia, es aquí. Porque la misma iglesia que puede ser instrumento de herida, será el mismo instrumento para sanarte, mi hermano, mi hermana. No es una excusa porque haya usted salido herido de una iglesia. Desintoxicarse de la iglesia. Desintoxíquese de otras cosas, de Facebook, de programas que no te edifican. No digo un programa porque tendría que mencionar todos los programas. La iglesia es una. ¿De dónde sacamos eso? Yo quiero que, si usted tiene una Biblia, que podamos ver, hay 4 versículos rápidos, porque Pablo menciona una palabra en estos 4 versículos para hablar de esto, de que la iglesia es una sola. El versículo 14, si usted nota, él dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. La versión ESV dice que de ambos, no menciona la palabra pueblos, pero se sobreentiende que es el pueblo judío y el pueblo gentil. De ambos pueblos hizo uno. Versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, presta atención, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. De los dos, judíos y gentiles, los une, hace uno solo. Versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos. ¿En dónde? En un solo cuerpo. Note, un pueblo, un solo y nuevo hombre, un solo cuerpo. Y ahora versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La conclusión más práctica que nosotros podemos sacar de estos versículos, que Pablo no está hablando de 2 pueblos, 2 cuerpos, 2 templos. Es un solo pueblo, un solo cuerpo, un solo nuevo hombre, un solo templo. Quiero hacer 3 observaciones de estos textos, de estos versículos que hemos leído y hemos venido leyendo. Lo primero, y esto creo que es importante, porque creo que hay mucha mala
un mal entendimiento de lo que es la naturaleza del pueblo de Dios. Lo primero que quiero decir a partir de estos versículos, note que él dice, de ambos pueblos, los judíos y los gentiles, Dios en Cristo ha hecho un solo pueblo. ¿Quedamos? Eso fue lo que dice. La primera observación, esta creación, que es la iglesia, pasa a constituirse en el pueblo de Dios, desplazando a Israel de esa posición de privilegio que tuvo hasta que Cristo llegó. En otras palabras, la iglesia desplaza a Israel de esa posición de privilegio que tuvo hasta que Cristo llegó. Es decir, el pueblo de Israel ya no se constituye en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios hoy día se llama la iglesia. Una lectura superficial te va a llevar a esa conclusión. Habían dos pueblos, el pueblo de Israel, que fue el pueblo de Dios hasta que Cristo llegó, y el pueblo gentil. Dios hace de los dos pueblos uno solo y le pone un nombre. Se llama la iglesia. Es por eso que Pablo en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, llama a la iglesia el Israel de Dios. Esa es la primera observación que quiero hacer. Sobre todo, por hoy día hay una obsesión con Israel y dicen, no, es que ellos son el pueblo escogido de Dios. Israel no es el pueblo escogido de Dios. El pueblo escogido de Dios se llama la iglesia. La segunda observación que quiero hacer. Si Dios ha hecho un pueblo y ha creado una nueva humanidad, y Dios ha formado este cuerpo, y Dios edifica este templo, quiere decir que el autor de esa unidad es Dios mismo, en Cristo. En su sabio y bondadoso consejo, Dios ha creado esto que se llama la iglesia. Es la voluntad de Dios que la iglesia sea una. Dice, usted notará los verbos, Él hace, Él crea, Él forma. Dios es quien hace, Dios es quien tiene esta intención de crear un solo cuerpo que esté unido. Es la voluntad de Dios. Y la tercera observación que quiero hacer se sigue de esto. Que cualquier actitud que yo tenga que vaya en contra de la unidad de la iglesia se debe traducir como que me estoy oponiendo o resistiendo a lo que es la voluntad de Dios. Toda actitud, mis hermanos, que sugiera una diferencia, que provoque una distancia con otros creyentes, toda postura que nos aísle de otros cristianos, resiste a la voluntad de Dios. Toda inclinación a no confraternizar, a no ser parte de una comunidad local, contradice, mis hermanos, esa realidad. Es decir, Dios ha hecho un solo pueblo, y si nosotros no apreciamos eso, o no nos ajustamos a esa realidad, y no reflejamos esa unidad, estamos en un sentido cuestionando, contradiciendo y rechazando cuál es la voluntad de Dios. Es por eso que los prejuicios dentro de la comunidad local están de más. Prejuicios sociales, económicos, este sentido de superioridad que a veces tenemos para con otras personas dentro de la misma iglesia, la discriminación, esta inclinación pecaminosa a discriminar por raza, por clase social, económica, por educación, el favoritismo que mostramos a ciertas personas son en una forma, una resistencia a su voluntad. El propósito de Dios es que seamos en la práctica una comunidad que refleja su amor, su compasión, misericordia, condescendencia. Por eso Cristo oraba al Padre en Juan 17 y le decía, Señor, yo te pido, Padre, yo te pido que así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno. Es más, las palabras de Jesús fueron que ellos sean perfectos en unidad. Esa era la oración de Jesús, que su iglesia
No solo la iglesia universal, la iglesia global, sino nosotros, porque aquí es donde se expresa lo que nosotros somos, en nuestras relaciones con mis hermanos, con los que veo todos los domingos o cuando voy a los grupos. Voy a hacer un paréntesis. Mi oración es que al menos usted haya sido sacudido por la palabra de Dios si usted tiene una actitud indiferente con respecto a tener comunión con otros hermanos en los grupos. Por lo menos que usted haya sido sacudido. Yo no estoy diciendo de que usted haya tomado ya la decisión de asistir a un grupo porque Efesios 2 me ha hecho entender eso. No, al menos sacudido. Si a usted se le pasó, ore por su alma. Cierro el paréntesis. Que ellos sean uno, que sean, dice, Juan 17 dice en el versículo 23, que sean perfectos en unidad. El mismo Pablo, en la misma carta, fui tentado a avanzar un poco, porque en el capítulo 4, él le dice a ellos, guarden la unidad del Espíritu. Pablo era constantemente con esto. Es por eso, a más de uno he exhortado y he animado, porque a más de uno escucho decir, sí, el pastor dice que tenemos que tener comunión los unos con los otros. No, yo no digo eso. Eso lo dice Pablo. No es una idea de un pastor. Es la sabiduría de Dios, mis hermanos. Pablo decía constantemente, a los corintios le dijo, os ruego, Pablo les está pidiendo, os ruego, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no hay entre vosotros pleitos y divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. 1 Corintios 1:10. A los filipenses le dijo esto, completad mi gozo. O sea, Pablo está diciendo, produzcan gozo en mí, por favor, les dice. Y mire cómo tiene gozo el apóstol Pablo. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto es muy difícil cumplir, amar, servir, alentar los unos a los otros, cuando uno se está desintoxicando de la iglesia. ¿Te vas a quedar en tu casa? Ok, entonces ¿cómo tú vas a cumplir el amaos los unos a los otros? Alentaos, soportaos los unos a los otros. Para tú soportar a alguien, tú tienes que estar cerca de alguien que es insoportable. ¿Y sabe dónde hay muchos de esos? Aquí en la 8950 del Stirling Road. Empezando por el pastor de la iglesia. Soy un pecador que necesita del ánimo, del aliento de otros hermanos. Usted también. Por eso Jesús decía, bienaventurados los pacificadores, felices los pacificadores. Debemos nosotros fomentar, si la iglesia es una, debemos fomentar la paz y la unidad entre hermanos. Por eso se exige, se requiere el perdón, la compasión, el servicio mutuo. Por eso la crítica hacia otros hermanos, crítica infundada, sin misericordia, es mala. El chisme destruye la unidad, mis hermanos. La murmuración, la crítica. Si usted lee Proverbios, en la última parte dice, 6 cosas aborrece Jehová, y después se le acuerda, no, pero aún 7 abomina su alma. Y usted sabe cuál es la séptima. La séptima es el que siembra división y discordia entre los hermanos.
En otras palabras, Dios aborrece personas que causen división y pleitos entre hermanos. Eso es un buen texto para poner en la casa. Un cuadro, Proverbios 6, 34 creo que es por ahí. Señor aborrece al que siembra discordia entre los hermanos. Acordándonos siempre. El otro día en un estudio bíblico yo estaba diciendo que si tú tienes deseos de criticar a un hermano de la iglesia, a una hermana de la iglesia, tú lo puedes hacer. Tú puedes criticar a un hermano o a una hermana. Pero primero, ¿ok? Pero ponle una pausa antes de criticar, antes de tú decir algo acerca de esa hermana o ese hermano, ponte una pausa, un poquito a tu lengua, un ratito, y tú vas donde ese hermano o hermana y tú le preguntas, ¿hay algo que tú quieres que yo esté orando por ti? ¿O hay algo en lo cual yo te pueda ayudar y servir? Entonces esa persona te va a decir, usted va a su casa, lo ayuda o va, ora, entra a su cuarto, cierra la puerta y usted ora como ese hermano y esa hermana le ha pedido, por favor que ore por él o ella. Cuando usted termina de orar, entonces usted lo critica, si le quedan ganas de criticar. La pregunta que nosotros deberíamos hacernos, esto es, un cuerpo, un pueblo, o sea, está hablando de una iglesia unida. ¿Refleja tu actitud, tu postura, la unidad de la iglesia? ¿Tus relaciones se ajustan a esa realidad de lo que es la iglesia? ¿Tu compromiso con la iglesia habla de eso, mi querido hermano? ¿Estás comprometido con el bienestar espiritual de tus hermanos? ¿Haces todo lo posible para la unidad de la iglesia? Si Dios un día quisiera mostrarle al mundo lo que es una actitud de alguien que guarda la unidad, ¿pudiera usarte como ejemplo y decir, mira a mi hermano, a mi hijo, a mi hija, mira cómo ella guarda la unidad, mira cómo él guarda la unidad? ¿Pudiera Dios decir eso? Número uno, la iglesia es una. Número dos, la iglesia es santa. La iglesia es santa. Hay dos versículos que hemos leído que menciona esta palabra. Versículo 19 primeramente, dice así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora somos conciudadanos de la misma nacionalidad que los santos. Eso nos llama santos. Y el versículo 21 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, para ser un templo santo en el Señor. Debemos recordar que la palabra santo en las Escrituras, tanto en el hebreo como en el griego, casi tiene la misma idea, la misma noción. Es algo cortado, algo que está separado o algo que está apartado y consagrado para Dios. Apartado del mundo, consagrado para Dios. Entonces la iglesia ha sido separada por Dios, separada del mundo. Ahora esta comunidad está apartada y consagrada para Dios. Por eso es que se llama santo, un templo santo, o nos llaman conciudadanos de los santos. 8 veces utiliza Pablo la palabra santos para describir en esta misma carta a los cristianos. Esa es nuestra naturaleza, santo. No por lo que tú haces, sino por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Santo. Y aparte de eso, no solamente nos llama santos, sino que nos llama a ser santos como un estilo de vida, como una vida práctica que se ajusta a mi naturaleza. Y si de alguna manera puedo tomar como referencia el mismo libro de Efesios, hay 4 versículos que me dicen 4 cosas respecto a la santidad de la iglesia. Lo quiero leer brevemente.
lo voy a citar nomás. Efesios 1:4 dice que nosotros fuimos escogidos para que fuésemos santos, número 1. Efesios 2:19 dice que somos conciudadanos de los santos. Efesios 2:21 dice que nosotros vamos creciendo hasta ser un templo santo. Y Efesios capítulo 5 dice que Cristo está santificando a la iglesia para un día presentársela sin mancha y sin arruga. Eso quiere decir que Dios nos salva para ser santos. Dios nos llama santos. Dios nos está edificando para ser un pueblo santo o un templo santo, y Dios nos está santificando para un día presentarnos delante de Él sin mancha, sin arruga. Por lo tanto, mi carácter se debe ajustar a eso. Mi conducta debe reflejar esa obra, esa naturaleza santa. Mi vida diaria debe reflejar el llamado a la santidad que yo tengo, el propósito de santidad que tengo. Mis pensamientos, mis motivaciones. ¿Cuáles son mis motivaciones? Ayer hablábamos con mis hijos acerca de cómo hay veces las personas preparan sus bodas, con lo precioso que es una boda, cómo hay veces la gente prepara sus bodas de la vanidad. Porque quiero que mi boda se vea mejor que la de fulanita que mostró sus fotos en Instagram. Motivaciones. ¿Es eso una motivación santa? Nuestros anhelos, nuestras conversaciones deben reflejar ese llamado a la santidad. Nuestra conducta en casa. En el capítulo 5 vamos a hablar acerca de maridos, amar a vuestras mujeres, casadas, estad sujetos a vuestros maridos. Vamos a llegar a eso, no se preocupe. Pero el llamado de santidad implica santidad en mi casa, en particular en mi matrimonio. En la manera como tú, esposo, cómo tú tratas a tu esposa, tú reflejas o deberías reflejar la santidad de Cristo. Tu conducta es piadosa como esposo. ¿Oras con tu familia, esposo? ¿Oras con tu esposa? ¿Modelas a Cristo, mi amado hermano? Santidad empieza en la casa. Esposa, el respeto que usted le evidencie y le dé a su esposo debe reflejar santidad. ¿Honras a Dios honrando a tu esposo? La manera como tú te expresas, te diriges a tu esposo, o siempre estás bromeando y poniéndolo por debajo, avergonzando a tu esposo. ¿Tomas decisiones, hermana, sin contemplar lo que tu esposo dice? En el trabajo debemos reflejar la santidad. La iglesia es santa y está llamada a ser santa. No aquí solamente, afuera también. La manera como tú tratas a tus compañeros, cómo tú interactúas con tu jefe o tus empleados, en tus prioridades, debería reflejar santidad. ¿Tomas decisiones basadas en valores terrenales o en valores celestiales? Martin Lloyd-Jones decía: no tienes derecho a llamarte cristiano si no estás caminando en santidad. Y no porque tu santidad te haga salvo, sino porque la evidencia de que eres salvo es que usted va a caminar en santidad.
La iglesia es santa. Es por eso que Dios usa medios para hacerla santa. Uno de ellos, por ejemplo, es la disciplina eclesiástica. La iglesia está llamada a disciplinar a sus miembros, aquellos que hacen un compromiso y dicen, ¿sabe qué? Yo quiero ser parte de esta iglesia, miembro de esta congregación, comprometido con esta congregación. Los pastores de esta iglesia son mis pastores, me pongo bajo el cuidado y bajo la autoridad de los pastores. A ellos, la iglesia tiene una responsabilidad de disciplinarlos cuando han cometido un pecado. Han pecado y no se han arrepentido de ello. Le debo recordar, esto lo enseñamos en las clases, o más bien, no en las clases de doctrina, en las clases de membresía, el proceso de la disciplina. Si hay alguien que está en pecado, se lo aborda individualmente, procurando que esa persona entienda su pecado, se arrepienta y se reconcilie con Dios y con la iglesia. Pero si no escucha, se llama a 2 testigos, de acuerdo al modelo de Mateo 18. 2 testigos para que esa persona entre en razón y se arrepienta de su pecado. Pero si esa persona rehúsa todavía, después de la segunda corrección, entonces, de acuerdo a Mateo 18, se lo dice a la iglesia. So, no se alarme, lea la Biblia, Mateo 18. ¿Y qué pasa si después de decírselo a la iglesia no pasa nada? Voy a usar las palabras de Pablo cuando habló del mismo caso en 1 Corintios 5. Échalo fuera de la membresía de la iglesia. ¿Cómo? Sí, lo que usted escuchó. Voy a decir otro sinónimo. Expúlsalo. ¿No entendió? Bótalo. Los que estuvieron aquí, los 30 y pico de hermanos que se presentaron como miembros, todos ellos firmaron un documento comprometiéndose. Yo entiendo que la iglesia debe ejercer esa autoridad que Dios le ha dado, disciplinar a sus miembros que están en pecado. ¿Por qué? Porque es bonito, porque, oye, ¿sabías que? No. ¿Sabe para qué? Para que su iglesia se conserve pura y santa. Porque Dios ama a su iglesia. Yo sé que aquí más de uno se alarmó con eso. Es bueno que usted se alarme para que usted entienda la seriedad de la iglesia. Dios ama a su iglesia y Él quiere que sea santa. Pero otra manera como la iglesia es santa, o Dios la hace santa, es por el sufrimiento. Para Pedro, el sufrimiento es para el creyente lo que el fuego es para el oro, un elemento purificador. Eso es 1 Pedro 1, 6 y 7. Es más, el salmista en el Salmo 119 dice algo que a más de uno le puede sorprender. Sobre todo si tu noción de la vida cristiana es una noción de una vida libre de problemas, sufrimientos, adversidades. El Salmo 119, 71, versículo 71 dice lo siguiente: bueno me fue haber sido afligido, para que yo aprenda tus estatutos. Es decir, mi sufrimiento me ha hecho más obediente y más santo. Bueno me fue haber sido afligido. Note que no hace, como muchos creyentes hoy día, lamentablemente, que en el sufrimiento se ponen a pelear con Satanás. Y culpan a Satanás y se enfrascan con los demonios y le hablan a los demonios y le preguntan cuál es su nombre y su apellido. Es una charla con ellos, como si ellos fuesen soberanos quienes deciden el destino de los creyentes. Hay que leer Job 1, ¿no? Job 1 me libra de eso. Porque Job 1, Job es un libro, 1 es el capítulo 1. Dice que
El Señor le dijo, sí, anda, quítale todo lo que tú quieras a Job, no toques su alma. Cuando Satanás fue y le quitó todo, Job no se puso a pelear con Satanás, a decirle desgraciado, nada de eso. ¿Sabe lo que dijo? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Nosotros cantamos eso, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Tú quitas y tú das, tú quitas y tú das. No el diablo. El sufrimiento es un agente, un instrumento purificador de Dios para con su iglesia. Bueno me fue haber sido afligido para que yo aprenda tus estatutos. Esa es una buena lectura del sufrimiento. Señor, te doy gracias en medio del sufrimiento porque tú estás usando esto para hacerme más santo. Ayúdame a entenderlo así, para encontrar esperanza, descanso, consuelo en medio de esta situación difícil. De solo saber que mi vida está en tus manos y que ni el sufrimiento está fuera de tu buena voluntad para mi vida. Al contrario, usas el sufrimiento para cumplir y traer tu buena voluntad, que es hacerme más como tu Hijo Jesucristo, más santo, igual como tú, Señor. Y número 3, tan importante es la santidad de la iglesia que Dios utiliza la disciplina eclesiástica, el sufrimiento, pero también Dios utiliza su palabra. Por eso la importancia de una predicación sana y bíblica, porque la palabra de Dios predicada correctamente es un instrumento santificador. Decía Jesús, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad, dice Juan 17:3. La iglesia es una. Y número 2, la iglesia es santa. Estas características de la iglesia se constituyen entonces en un llamado para la iglesia. Al decir que la iglesia es una, nos está haciendo un llamado a todos nosotros a la unidad. Al decir que la iglesia es santa, nos está haciendo un llamado a la santidad. Y cada creyente está llamado a procurar, a velar, a conservar, a preservar esa identidad. Una y santa. Amén. Quiero solamente resumir estos 12 versículos, creo que son desde el 11 hasta el 22, de todo lo que hemos venido hablando. Mi oración, así como antes, durante y después de esto, será esto mismo. Señor, despierta en medio de nosotros una mayor conciencia de lo que es tu iglesia. Y que esa conciencia produzca en nosotros individualmente un mayor amor por tu iglesia. Y que ese amor se refleje en el compromiso con la iglesia, en mis relaciones, con mis hermanos, en mi servicio, en cómo estoy comprometido con el bienestar espiritual de los hermanos que son parte de la iglesia local donde me congrego. No venimos a escuchar un predicador los domingos. No venimos, mi hermano, mi hermana. De eso no se trata la vida cristiana. Se trata de ser parte de una comunidad. Y si de verdad esto es difícil para ti, yo te exhorto que ores a Dios y le pidas y le confieses eso. Señor, me es difícil esto, pero no lo dejes pasar por alto. No ignores, no estés como, ¿cuándo este tipo va a terminar Efesios 2? Ya empieza con Efesios 3. Un hermano querido me dijo el jueves aquí, escuché de un predicador hace años que tomó 14 años en Efesios. 14 años en Efesios, ¡qué bueno! La actitud correcta no es, qué buen mensaje, no. La actitud correcta es, Señor, refleja mi actitud, la conducta que yo tengo con mi iglesia local. Refleja lo que tú estás diciendo en tu palabra y si no, ayúdame. Señor, he tenido muchas excusas.
Me he justificado. Miro a todos como si fuesen inferiores que yo. ¿Me creo? ¿Me creo eso? La actitud correcta en el primer servicio de estos versículos, cuando empezamos el versículo 11, yo exhorté y pedí que la actitud correcta de nosotros los creyentes en estas semanas que hemos pasado debía ser una actitud abierta. Una actitud de, Señor, háblame, enséñame, confróntame. De asumir que necesitamos ser reforzados y recordados. ¿No empieza así el versículo 11? Por tanto, recordaos que vosotros los gentiles en otro tiempo erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. En aquel tiempo, decía Pablo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En otras palabras, deja que eso te conmueva. Deja que el evangelio que te salvó te conmueva, para que tu corazón endurecido por el pecado se ablande y seamos como Cristo, compasivos con la gente, amables con la gente, serviciales con la gente. Y la meta era esa, una mayor conciencia de la iglesia, para que produzca un mayor amor por la iglesia. Le voy a anticipar, el tema de la iglesia no es exclusivo del capítulo 2. Gracias, mi hermana. Continuará. Es más, mire, capítulo 4, versículo 1, mire lo que dice. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué es eso? Las relaciones en la iglesia. Pablo va a seguir. Si usted dijo, vamos a probar a ver qué cosa dicen en esa iglesia, esto es lo que vamos a hacer en las próximas probablemente 40 semanas. Y después dice que tenemos que ser benignos unos con otros. Quítense de vosotros la amargura, el enojo, la gritería, la maledicencia y toda la malicia. Perdonándonos unos a otros, misericordiosos, como también nos perdonó en Cristo. Siguiendo la verdad en amor, andar en amor, como también Cristo, ser imitadores. Capítulo 3, 4, 5, 6, es la iglesia, es la iglesia, es la iglesia. ¿Qué dice Efesios 2, 11 al 22? Para resumir, la iglesia es un nuevo pueblo conformado por judíos y gentiles, libre de enemistades y hostilidades, porque lo que los dividía ha sido removido por Cristo. Eso lo vimos en los primeros servicios. La iglesia también es una nueva humanidad creada por Dios. En otras palabras, un nuevo grupo de personas o una comunidad constituida de hombres y mujeres nuevos, creados por Dios. La iglesia es un nuevo cuerpo unido a Cristo, un pueblo sin distinciones, un cuerpo que está unido y depende el uno de los otros, y una nueva clase de hombres creados por Dios. Y también una familia, hemos sido adoptados por Dios como hijos, Él es nuestro Padre y los demás creyentes son nuestros hermanos. Una familia que debe reflejar el amor de un Padre que nos ha salvado, una familia que tiene comunión y compañerismo los unos con los otros, una familia que se tiene paciencia, compasión y es pronta para perdonar y dejar pasar las ofensas, una familia que vela y se preocupa por el bienestar material y espiritual de sus miembros, pero también es un edificio, un templo, una edificación que está siendo construida por Dios en la medida que cada uno de sus partes, es decir, nosotros los creyentes,
van siendo edificados para llegar a ser un templo santo, donde el Dios de los cielos habita y hace su morada. Dios habita en medio del compañerismo de su iglesia. La iglesia tiene un fundamento sólido, seguro, estable, porque Cristo es ese fundamento. La iglesia se edifica sobre la roca que es Jesucristo. Así como usted y yo nos sostenemos en la roca de nuestra salvación, la iglesia está sostenida sobre eso. La iglesia es una sola y es santa, una comunidad que debe reflejar esa unidad entre creyentes con una conducta que se caracteriza por la santidad de sus miembros. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Vamos a orar.